place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon at the dead south end, gonna find you a man there wants to be your friend. If you dare to deny his wish, you'll be dead by dawn. So give him a drink and a smile and then Es difícil que hoy día nos ofrezcan algo gratis. Con las personas que vamos a hablar, o mejor dicho, con la persona que vamos a hablar esta noche, ellos sí ofrecen algo totalmente gratis, y además es alimento. Eso sí, no alimento físico, pero sí alimento más necesario aún, que es el alimento espiritual. Ofrecen cursos bíblicos gratuitos, y me pregunto yo, ¿cursos bíblicos gratuitos para qué y por qué? Bueno, pues esa es una de las preguntas. ¿Por qué estudiar la Biblia? Ellos nos contestan, y nos contestan a través de un vídeo que vamos a ver, y además en este vídeo que vamos a ver en unos momentos hay algo que es muy importante, que es la contestación a una pregunta, vuelvo a repetir, tremendamente importante. ¿Quién controla realmente el mundo? Nosotros por nuestra parte aceptamos el desafío y vamos a poner el mencionado vídeo, y ya de paso pues somos un poco más concisos a la hora de mencionar el tema de esta noche. ¿Qué es el reino que pedimos en el Padre Nuestro? Cuando decimos venga a nosotros tu reino, ¿qué estamos pidiendo? De eso vamos a tratar en esta noche aquí en vuestro programa, en Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Vamos a ver ese vídeo. En cuanto aprendemos a hablar, comenzamos a hacer preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿De dónde venimos? ¿Por qué morimos? A fin de hallar respuestas, hemos hecho hasta lo imposible. Y hoy sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Pero hay preguntas sobre la vida, el sufrimiento y la muerte que parecen no tener respuesta. ¿Habrá alguna manera de contestarlas? ¿Y si resulta que las respuestas siempre han estado ahí, en la Biblia? Mucha gente dice que la Biblia está llena de cuentos y leyendas, o que es un libro anticuado, o demasiado difícil de entender. Pero, ¿es eso cierto? ¿Será verdad lo que la gente afirma sobre la Biblia? Por ejemplo, la gente cree que la Biblia dice que Dios controla el mundo. Pero, ¿tiene eso algún sentido? Este mundo es un desastre. Por todas partes vemos dolor y sufrimiento, enfermedades y muerte, pobreza y destrucción. ¿Puede un Dios de amor ser el responsable de todo esto? La explicación que da la Biblia tal vez le sorprenda. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Un ser invisible, poderoso y malvado es quien maneja este mundo lleno de odio y maldad. Por eso, sin importar cuánto nos esforcemos,
no conseguimos resolver los problemas del mundo. Pero hay buenas noticias. La Biblia promete un futuro mucho mejor. Nos explica por qué están las cosas tan mal, cómo Dios las arreglará y qué podemos hacer mientras tanto. Millones de personas de todo el mundo han descubierto en la Biblia las respuestas a las preguntas más importantes. ¿Le gustaría descubrirlas a usted también? Los testigos de Jehová estarían encantados de ayudarle. Solicite un curso bíblico en nuestro sitio de internet y un testigo lo visitará a la hora y en el lugar más convenientes para usted. Bien, pues después de ver este vídeo, lo mejor que creo que podemos hacer es presentar a nuestro invitado, que por cierto ya tuvimos el privilegio de contar en otra ocasión, en otro programa con él. Estamos hablando de Alfonso Alonso Manzanal, que es el delegado de Información Pública de los Testigos de Jehová aquí en Madrid. Alfonso, buenas noches una vez más y bienvenido a este tu programa, el Se Buscan Locos, pero eso sí, por la cordura. Muchas gracias, sin duda un placer volver, fue una experiencia positiva y muy grata. También. Sí, espero que resulte igual o parecida. Estoy seguro que así va a ser, Alfonso. También tenemos, por supuesto, a nuestros compañeros. Don Amadeo Álvarez, de Galicia, llegó y para prestar apoyo su mano no tembló. Buenas noches, don Amadeo. Buenas noches, don José, buenas noches, Mariano, y como no, buenas noches, Alonso. También tenemos que decir que en la vez anterior, cuando este programa lo hacíamos en radio, pues nos estaba acompañando Amadeo. Y Mariano Conde, buenas noches, don Mariano. Buenas noches. Ya sabéis, el mejor guitarrero de la península ibérica, y me quedo corto. Él no nos acompañó la otra vez, no, in situ, pero sí con ese poema precioso que seguro que recuerdas. El poema fue una maravilla. Bueno, pues buenas noches. ¿Y qué os parece si entre los tres, pues le vamos a ir haciendo preguntas a Alfonso Alonso sobre el reino y todo esto para aprender un poco más lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué es, cuando pedimos venga a nosotros tu reino, qué es ese reino realmente? ¿Os parece bien? Muy bien. Pues venga, adelante. ¿Comienzo yo? Perfecto. ¿Sí? Venga, pues directamente, Alfonso, ¿qué es el reino? Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿qué es ese reino? Bueno, ese reino en realidad es un gobierno que Dios ha establecido para beneficiar y regir los asuntos de la tierra según su propósito. Hemos de decir que este es un tema, muy importante porque afecta al 33% de los habitantes de la tierra, ya que el 33% afirma ser cristiano o tener estas ideas, de modo que hablamos de más de 2.000 millones de personas. 33% de la tierra. El 33%. Y claro, todos ellos usamos de alguna manera el llamado Padre Nuestro, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Claro, algunas personas han enseñado que el reino de Dios en realidad es algo etéreo, porque eso es una condición de corazón, pero veremos esta noche que no es así. También algunos creen que es un espacio en el cielo para estar junto a Dios cuando te mueres y ya está. Y algunos hasta tienen sentimientos que son muy válidos, porque los sentimientos es difícil de gobernarlos o juzgarlos, ¿no? Uno los siente y los expresa, pero claro, eso no responde a la realidad de lo que es el reino. Decíamos que es un gobierno, tiene su sede en los cielos, por eso también se le llama el reino de los cielos, y cuando decimos tiene su sede en los cielos es para gobernar la tierra. Todos sabemos que los grandes, o sea, los países, no hace falta que sean grandes, pues tienen el gobierno lo tiene en una de las capitales. Ajá. No está en todo el país.
el reino de Dios le ocurre lo mismo, no está en todas partes, como algunos podrían pensar, está aquí o está donde yo vivo, donde vive mi tía. Tiene una capital. Sino tiene una capital y esa sede está en los cielos. Pero desde luego dirige su atención a los asuntos de la tierra, porque ese es el propósito que el reino tiene. Y solo por aclararlo, diré que se parece bastante a lo que es un gobierno humano, porque, aunque claro, supera con creces en cualquier campo a un gobierno humano. Tenemos que decir que tiene súbditos, luego ya empezamos a romper esa idea de corazón, de sentimiento, tiene súbditos, tiene un programa de educación, tiene pues también un programa de auxilio, de socorro, bueno, tiene una distribución que has dicho en la introducción, de dar alimento gratuito, no solo a los testigos de Jehová, sino a cualquier persona que lo desea. Y claro, eso se ve que hay un ente ahí detrás que es una realidad, Así que, para empezar, diríamos que esto es lo que es el reino, un gobierno de Dios que está en los cielos. Muy bien, pues bastante claro. El reino de Dios es eso, un gobierno con una sede, como has comentado tú, con una capital desde donde rige, que en este caso es en los cielos. Y según has comentado, desde los cielos va a ejercer su poder sobre la tierra. Como puede ser, por ejemplo, el caso de España. La sede del gobierno está en la capital Madrid, pero desde Madrid imparte su gobierno a toda la nación. Dice el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Y las palabras inmediatas que se dicen a continuación, dice, para que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Esto no es una condición de corazón, esto no es un sentimiento. Pedimos que venga el reino, pues para que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la tierra? Pues todo el mundo sabe, de alguna manera, sobre todo estos más de 2.000 millones de personas, saben que el propósito de Dios en la tierra era hacer pues un paraíso de toda ella, porque puso en Edén a Adán y Eva, pero les dijo tener hijos y extender el paraíso hasta que se llenara la tierra. Eso se frustró por culpa de Adán y su pecado, pero Dios no renunció a que se haga su voluntad, pero se vio forzado a tener que traer a Jesús en lugar de Adán y a formar este ente, este reino que arreglará los asuntos de la tierra. Repito, para que se haga la voluntad de Él, de Dios, no de Jesús, de Dios, porque el reino es de Dios, en la tierra. Muy bien. Vamos entonces con otra pregunta, Mariano. Si no te importa, Sí. La segunda pregunta. ¿Por qué se llama reino de Dios? Bueno, se llama reino de Dios porque pertenece a Dios. No es Jesús, Él ha nombrado a su Hijo Jesús el Rey, pero el reino es de Dios. Dios está por encima es quien controla el reino. Y con Él Dios es el que beneficiará, por eso se llama el reino de Dios y, como hemos dicho, pues su sede está en los cielos. Pues ya que estamos en el tema... No le dejáis ni respirar, ni nada, ¿no? No dejáis ni respirar un poco a Alfonso. Pues entonces ya, para que continúe, pues ¿quiénes gobiernan y cómo lo podremos saber nosotros? Bueno, la Biblia menciona que Jesús dijo que se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, había recibido autoridad. Esto lo puede leer cualquiera en Mateo 26, 18, que él mismo dice: he recibido toda autoridad en el cielo y también sobre la tierra. Dios, Jehová, ha permitido que su Hijo seleccionara a otras personas que irían al cielo para gobernar con Él, pero para gobernar la tierra. De modo que ¿quiénes son los que gobiernan? Pues es Jesús como Rey, nombrado por su Padre, y naturalmente asociados a Jesús, pues una cantidad pequeña de personas que gobernarán, tienen esa misión de hacerlo en los cielos. Sin duda, si leyéramos en Revelación capítulo 5, versículos 6 y 10, porque seguramente habrá oportunidad de poderlo ver después, pues dice que con su sangre compró para Dios personas de toda tribu y pueblo y nación, e hiciste que fueran
reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Esto va en contra de la condición de corazón. No, de los ojos. Ajá. Quiero decir que tengo dificultad para leer, pero está bien. Lo intuyo. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Que hay gobernantes, el reino, pues ya no es una condición de corazón. Hay un rey, que es Jesucristo, y luego reyes y sacerdotes asociados, que son 144.000 que tienen la esperanza de ir al cielo. ¿Quién selecciona y unge a estos? Dios. Pero ha permitido que su Hijo seleccionara a estas personas para que gobernaran con él. También en la Biblia se le llama la novia del Cordero, porque es semejante a una esposa. Si me permites un segundo, para ir desmenuzando un poquito lenta y pausadamente el asunto. Estamos hablando de que hay personas que van a los cielos. Bien, pero esas personas no van a los cielos para estar así pululando por los cielos, sino van, según te acabo de escuchar mencionar de Revelación, del libro de Revelación o Apocalipsis, ¿no? Que van con un cometido, que es reyes y sacerdotes. Es decir, que ellos van a gobernar también. ¿Y lo de sacerdotes en qué sentido? Bueno, el sacerdocio de Israel era un tipo de las cosas que habrían de venir, y entonces allí los sacerdotes lo que tenían la misión es de hacer sacrificios a favor del pueblo de Israel. Esto tenía dos propósitos. Uno, recordarles que necesitaban al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, así que han pasado siglos haciendo estos sacrificios esperando que viniera la descendencia prometida, o Silo, aquel que tiene el derecho legal. Y la otra era un modo de purificar al pueblo y ayudarle a mantenerse espiritualmente limpios. Bueno, esto es lo que harán después, cuando se convierta la tierra en un paraíso, pues tanto Jesús como sus 144.000 lo que harán es ayudar a la humanidad a alcanzar la perfección. Es decir, que la humanidad entera tiene la esperanza de vivir en el paraíso, todos jóvenes, estaremos ahí en estado perfecto, y disfrutando de una tierra paradisiaca que en sí lo es. Lo que pasa es que el hombre la tiene muy estropeada, pero con su flora y su fauna, pues para aquellos que tan solo quieran aprender de Dios y obtener estas promesas. Muchas gracias, Alfonso. Si Pues te nada. parece bien, vamos a ver algunas opiniones que nuestros compañeros, Amadeo Álvarez y Sergio, han recabado en la calle, y vamos a ver, valga la redundancia, qué opinan las personas cuando se les pregunta sobre el reino. ¿Qué es para usted el reino de Dios? Pues en el reino de Dios, Dios es lo principal, el amor. Lo que pasa es que es complicado de explicar, es una cosa, y teniendo fe, pero lo que pasa es que muchas veces dentro de la fe dudamos. Pero vamos, yo creo, aunque tengo mis dudas, que Jesucristo es Dios, y creo. Aunque ahora no soy muy practicante. Mira, acabo de salir de la iglesia, siempre que paso una iglesia me gusta visitar el Sagrario, el Santísimo en la Eucaristía. El reino de Dios está también aquí en la tierra. Si aquí vives tranquilo y eso, pues allí es un paso distinto cuando te mueres, pero es seguir eso, creo, no sé. Sí. Y usted entonces, cuando reza el Padre Nuestro y llega la parte que dice venga a nosotros tu reino, ¿para usted qué significa eso? Bueno, su reino quiere decir que, no sé, profesar la fe y estar con Dios. Creo que es eso, por lo menos eso es lo que se pide. Venga a nosotros tu reino es la fe. Sí, que es lo que enseñó Jesucristo. Lo que pasa es que Jesucristo pues, enseñó cosas muy sencillas, y la humildad, y para la gente sencilla, pero luego hay organizaciones que, o sea, bajo el nombre de Dios, pero luego no lo practican. Y yo creo que es más, lo importante es la caridad, pero también es la justicia, y miran la gente más la caridad que la justicia, y es al contrario. Yo creo que tenía que ser la justicia antes que la caridad. ¿Qué es para usted el reino de Dios? Pues para mí es algo muy importante, saber que algún día llegaremos a la plenitud con Dios y estaremos ahí todos unidos, sin guerras, llenos de paz, de amor, de alegría. Para mí eso es lo que tú dices. Usted supongo que ha rezado muchas veces el Padre Nuestro. Sí. Y cuando llega la parte de venga a nosotros tu reino, para usted, ¿eso qué significa? Pues una profundidad muy grande, porque te llega al corazón. Eso llega a tu reino, entonces estaremos en el reino gozando con Él, allí en el reino, que es su reino, el cielo, la gloria. Su reino. Y ya empezamos a gozar el reino de Cristo aquí en la tierra. Venga aquí tu reino, ya aquí empezamos a gozar el reino de Dios. Aquí ya mismo en la tierra, ahora mismo.
algo muy importante y muy profundo para nosotros. Los creyentes. El que no tiene fe, a lo mejor no tiene esa credibilidad, pero nosotros como creyentes sí, así lo pensamos y lo sentimos. Entonces, ¿ustedes creen que el reino de Dios va a ser vigente aquí en la tierra? Creemos que el reino de Dios ya lo es desde que Jesucristo vino al mundo. Él nos enseñó la forma, que es, en vez de utilizar el odio, el perdón, en vez de la venganza, la reconciliación, y ya se empieza a vivir aquí en la tierra. Bien, Alfonso, después de ver estos vídeos, estas opiniones que hemos, como decía antes, recabado a través de nuestros compañeros en la calle, pues yo saco algunas preguntas que me gustaría hacerte, ¿no? Dice, Jesucristo es Dios. Uno de ellos decía, sí, Jesucristo es Dios. Tú estás comentando que para nada, ¿no? Que Jesucristo no es Dios. ¿Quién es Jesucristo? Esa pregunta se la hizo Jesús a sus discípulos y algunos tenían ideas allí por Jerusalén de si era Elías o era no sé qué, y él le hizo la pregunta directa, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, que era siempre quien estaba dispuesto a tomar la delantera al contestar, dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Cristo reconoció que el Espíritu Santo le había ayudado a dar la respuesta correcta. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el principio de la creación. Luego tuvo principio porque lo hizo Dios. Él es una criatura más que Jehová ha creado y lo ha otorgado el privilegio de ser primogénito, unigénito, y ahora le ha dado el reino. Y una pregunta rápida que me viene ahora mismo a la mente después de comentar que Jesucristo es el principio de la creación por Dios. ¿Y a Dios quién lo creó? Hombre, Dios es eterno. Es desde sin principio y sin fin. Esta es una idea que puede resultar para la razón un poco... Pero si uno se asoma al universo, puede ver que es eterno. De modo que quien lo ha creado tiene que ser mayor que el universo. Pero el universo es más eterno de lo que nos parece. No es eterno, tiene límites. Pero su grandeza y expansión indica que quien lo ha creado tiene que ser... Luego, cuando vemos las cosas que ha creado, como son las estrellas, los soles, hay que comprender que el Creador tiene un poder ilimitado. Bien. Y luego pues se le conoce por las cosas hechas. Evidentemente todo eso nos habla de Dios. Bien, también comentaban que el reino ya está en la tierra. He escuchado en una de las opiniones que el reino ya está en la tierra. ¿Eso es real o no es real? Bueno, he dicho que el reino tiene su sede en los cielos. Sin embargo, la humanidad entera pide, venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir eso? No que el gobierno vaya a bajar a la tierra, porque son criaturas que una vez que han resucitado son criaturas espirituales, ¿no? Que están en el cielo. Lo que queremos y pedimos con eso es que tome acción de las cosas en la tierra, que venga tu reino, con el fin de que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. O sea, lo pedimos con un propósito, que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Como uno que está en Sevilla no necesita decirle al rey, venga usted para acá, majestad, para que se haga su voluntad. El rey puede hacer que desde Madrid se haga la voluntad de Sevilla. Es una muy buena, ejemplo válido. Una buena ilustración, sí. Bien, he escuchado también decir que esto es algo muy profundo. ¿Eso es algo tan profundo, entender qué es el reino? Porque tú lo estás contando, yo no sé si os parece a vosotros, pero lo estás contando de una manera bien sencilla. Bueno, yo en defensa de las personas que han comentado, es que no se les ha enseñado. Yo cuando lo he dicho es sencillo, ¿no? Porque el Padre Nuestro, si lo repito otra vez, es que venga a nosotros tu reino para que se haga tu voluntad en la tierra. O sea que el propósito de Dios envuelve a la tierra y el reino tiene como misión arreglar la tierra. Pero claro, esto no lo han enseñado, ¿no? Hemos visto que las dudas, la incertidumbre, la pareja, pues en el cielo, ¿no? Dice aquí en la tierra, o desde que vino Jesús, en fin, buenos deseos y desde luego opiniones que están envueltas con los sentimientos y que para mí yo creo que son muy, muy respetables, pero que causan esa tristeza de que no tienen un conocimiento claro de lo que es el reino de Dios. Vale, si no te importa... Y hemos dicho que hay quienes gobiernan, ¿no?, en ese reino. Y también hay súbditos, ¿no? No sé. Porque súbditos. Por lógica,
Imagínate España sin españoles, por decir algo, ¿no? Sí, hay súbditos, hay súbditos. El reino tiene ahora más de 8 millones de súbditos en la tierra, que están ayudando a otros tantos, es decir, a otros 9 millones de personas a hacerse súbditos del reino. Decir 8 millones de esto nos pone por encima de países como Suiza y algunos del centro de Europa. No tendrían tantos habitantes. Es una realidad del reino. Pero los súbditos no son súbditos cualquiera. Bajo la educación que da el reino, resulta que estas personas son personas que sobresalen por su elevada moral. Son gente honrada, gente que no va a la guerra, no engañan, no mienten, es decir, son personas educadas, no tienen vicios, digo vicios en el sentido vicios peligrosos como fumar, emborracharse, cosas así. Claro, eso, ¿quién lo puede conseguir eso? Están en toda la tierra repartidos, tampoco es un grupo localizado que puedan controlar, está en toda la tierra, en más de 239 países y territorios. Y donde vaya uno y se encuentre con este pueblo, con los testigos de Jehová, verán que las personas son todas más o menos igual. Lo que sí hay algo que a mí me impacta muy mucho, hablando de estos súbditos del reino, es que efectivamente, como tú dices, hay súbditos a nivel mundial. Y uno ve, por ejemplo, pues que hay, dentro del mundo, lógicamente, donde vivimos, pues hay personas que literalmente se están matando. Sin embargo, súbditos de este reino que comentas tú, van juntos y mientras que fuera se están matando, ahí dentro se tratan como hermanos. Bueno, su elevada moral es tan grande que lo que dedican su vida es a ser bondadosos con los demás, incluso con los que no son bondadosos con ellos. Es decir, ya me voy a meter con nosotros. Entonces, pero eso es gracias a la educación que recibimos como súbditos de este reino, y está al alcance de cualquiera. ¿Cuánto va a durar ese gobierno? Pues Daniel 2:44 dice que él ha establecido el reino y que durará para siempre. No, llevará a cabo la voluntad de Dios, que la tierra sea un paraíso y que la gente que vive en él pues van a ser absolutamente felices. Yo creo que las cosas que estoy diciendo pues son cosas que se pueden contar y casi tocar. ¿Y qué leyes? Amadeo, Mariano. ¿Qué leyes rigen ese reino? Pues leyes que emanan de la palabra de Dios, la Biblia, pero son muy sencillas. La ley de Dios, Jesús resumió el decálogo, los 10 mandamientos, que no estamos bajo los 10 mandamientos. A Israel se le dieron 10 mandamientos y unas 600 leyes asociadas para, en fin, educar a su pueblo y protegerlo. Jesús dijo que había 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y él dice, este es el primero y el más grande de los mandamientos. Junto con este hay otro: amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice, y estos dos son la ley, los mandamientos más grandes. Y ahí está contenida la ley y los profetas. Si hago una pequeña reflexión lo vamos a entender. En la ley que se dio a Israel, pues no se tenían que hacer imágenes, estaban prohibidas. Entonces había una razón para detallar en esas 600 reglas las cosas que podían o no podían hacer. Pero cuando uno coge la ley del Cristo, que también se le llama la ley del amor, pues entonces si uno ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma, resulta que por amor a Dios uno no va a hacer imágenes, porque eso ofende a él, eso no le gusta al Creador. No hace falta que haya algo que lo diga. Si es por amor, no voy a hacerlo. En el segundo mandamiento no necesito que me pongan no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús, ese mandamiento recoge todos los demás. Está explícito ahí. Claro, pero claro, hay que aprender a vivir de acuerdo con esa ley. Vivir de acuerdo a las leyes, en realidad, para los cristianos se fundamentan en principios, no en reglas. Las leyes en el pasado tuvieron, en fin, épocas en que no han dejado de aplicar. Por ejemplo, antes, si violabas la ley de los 10 mandamientos, una de ellas, pues tenías que ser cortado de tu pueblo.
Eso, quien dice ahora que estamos bajo los 10 mandamientos, no aplica eso, entonces no está aplicando la ley. Pero en cambio la ley del Cristo huye de eso, en el sentido de que la ley del Cristo se basa en la ley del amor. Y ahora los que quieren, pues quieren vivir, desarrollan su vida en armonía con esos principios, principios de amor. Bueno, yo le quería decir, entonces, en concreto, ¿qué beneficios aporta el reino a la humanidad en general? Es buena pregunta, don Amadeo. Sí, buena pregunta. Claro. Bueno, los principios que aporta son muchos. Por ejemplo, esto que he dicho, la transformación de la gente, ¿no? Que convierte a personas en personas de alta moral, de una vida moralmente limpia, pero además de eso, pues está dispuesto a educar y enseñar este beneficio a cualquier persona en toda la tierra. Eso que se ha visto en el vídeo al principio es es un deseo que se expresa, el que queremos ayudar a la gente a que pueda ser educada. Se le da alimento espiritual, lo dijo José al principio, director de nuestro programa, dijo gratis, los cursos de la Biblia son gratis, pero cuando hablamos de las publicaciones que se estudian, también son gratis, y son millones y millones de publicaciones. Hemos hablado de que hay 9 millones de estudios que están haciendo un curso bíblico por toda la tierra, que los atienden esos otros 8 millones de súbditos. O sea, beneficios muchos, pero hay más. Cuando esto llegue a su cumplimiento, pues entonces heredaremos vida eterna, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo que perdió Adán, la humanidad lo recupere. Y ha pagado un precio, y muy alto. Esto no será así, sino que un hijo perfecto de él, Adán, pecó y perdió lo que tenía, de modo que no podía darle a su descendencia la herencia de la vida eterna. La tenía Adán, pero la perdió. Vino Jesús y Dios ahí ha aplicado un poco ojo por ojo y diente por diente. No valía un humano para sacrificarse, porque un humano no valía lo que Adán. Adán era perfecto, los demás todos imperfectos. Así que tuvo que traer otro hijo, en este caso a Jesús, para que muriera una muerte que no merecía, y solo para hacer el rescate, pagar lo que había deteriorado aquel. Y en virtud de eso, ahora Jesús podía reclamarle a su padre, porque no tendría que haber muerto, ya que no había pecado y era perfecto. Reclamó a su padre, pues, la descendencia de Adán. Le dijo, no he tenido prole, pues compro la descendencia de Adán. Así que desde Abel, desde el hijo de Adán, pues todos tendrán esperanza de resucitar en la tierra. En la tierra, poder vivir aquí y vivir en un paraíso. Alfonso Alonso, estás hablando de vida eterna aquí, en la tierra. Estimo que no en estas condiciones, por supuesto, ¿no? Porque si no, no tendría mucha gracia esto de vivir eternamente tal y como vemos la situación. La pregunta que yo te hago es, ¿cuándo va a ocurrir esto? Bueno, ¿cuándo va a ocurrir? Pues dentro de muy poco. Si fuéramos a la Biblia, hay textos bíblicos que demuestran lo cercano que está. Una de ellas es que Mateo 24:14 dice... Mateo, perdona... 24:14. Mateo 24:14. Sí, ahí menciona la expresión que pides en la pregunta. Dice, estas buenas nuevas se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. ¿Y sabes lo que dice a continuación? Y entonces vendrá el fin. Así que Dios lo que ha hecho ha sido advertir a la humanidad de la inminencia de lo que está pasando. Jesucristo, por no usar mucho tiempo, ni tampoco la Biblia como le hicimos la otra vez, os puedo decir que le hicieron esa misma pregunta a sus discípulos estando en Jerusalén. Le dijeron, Señor, le hicieron una pregunta en 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Él había dicho que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Luego le preguntaron cuál sería su presencia, la señal de su presencia, y cuándo la conclusión del sistema de cosas o fin del mundo, como dicen otras traducciones. Y Jesús contesta. ¿Y ahora Jesús qué hace? Jesús dice, van a oír de guerras, informes de guerras, pero no se aterroricen porque esto no es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Alguien sabe aquí cuándo ocurrió eso por primera vez? Lo voy a decir yo. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, por eso se le llama la primera. Alguien podría decir, no, pero siempre ha habido guerra, ya, pero se ve que como levantarse nación contra nación y reino contra reino es la primera. Y el texto siguiente dice que eso solo era el comienzo, porque eran principios de dolores de angustia.
De modo que después de la primera, la segunda. Y como ha dicho algún líder hace un poco, pero que todos lo sabemos, el mundo sigue en guerra mundial. El mundo sigue en guerra mundial. Entonces estamos justo en el tiempo que Jesús señaló para que viniera el tiempo del fin. Jesús gobierna desde 1914. Él ha sido entronizado. Se sabe por estas señales, porque le dijeron cuál será la señal de tu presencia. De modo que él está cabalgando, y ahí he traído una foto muy pequeña, me hubiera gustado traerla más grande, de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Que la enfoquen un poquito nuestras cámaras para ver esos 4 jinetes, ¿no? 4 jinetes conocidos, ¿no? Bueno, pues el jinete primero va en un caballo blanco, es Jesús, y sale, dice, para vencer, ¿no? Ya la primera victoria que obtuvo Jesús fue de arrojar de los cielos a Satanás, el diablo, a la tierra. ¿Cómo notaría la tierra? Capital, ¿no? ¿Cómo notaría la tierra este efecto de expulsarlos? Ajá. Pues ya lo dijo, se levantará nación contra nación, entraría el mundo en una convulsión. Pero el primer jinete no lo vemos porque iba por el cielo, ¿correcto? Pero los otros 3 sí, pasaron por la tierra. Era el caballo rojo, que era guerra. Se le dio autoridad para quitar la paz. Y en eso estamos, desde 1914 en adelante. El siguiente era negro, como el hambre, porque era el que señalaba la escasez de alimento. Bueno, pues ese jinete lo hemos visto transcurrir. Aún ahora, con toda la cultura, el desarrollo que hay, sigue cabalgando. Millones se mueren de hambre. Y si señalamos a los niños, se están muriendo de hambre, por mucho que piden, por mucho que hacen. Esto está ahí. Y luego, el cuarto jinete es un caballo pálido, que son las pestes. Es decir, el mundo está atribulado por sus propias pestes, enfermedades y pestes de toda índole que queramos, ya sea el SIDA, en fin. Esto va pasando. Es curioso que detrás va el Hades, como en las carreras de bicicletas, el coche escoba. No sé si cuando pasa el coche escoba es que ya va recogiendo todo. Va limpiando. Bueno, pues dice que detrás de esos 4 jinetes va el Hades. El Hades es la sepultura común de la humanidad, o Seol en hebreo, Hades en griego. No es la sepultura, un sitio donde metes un muerto o 5 cuerpos, es la sepultura común de la humanidad. Es decir, si alguien es enterrado en el mar, pues está en el Hades. Si alguien ha sido volatizado, pues está en el polvo del suelo, ¿eh? Así que los 4 jinetes indican que estamos a punto, que esto está a punto. Y luego el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 hasta el 5, dice: mas sabe esto, que en los últimos días dice Pablo, se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores del dinero, blasfemos, altivos, no dispuestos a ningún acuerdo, los hijos serían desobedientes a los padres. Bueno, así da como si estuviéramos leyendo el periódico de esta mañana. Es un retrato de lo que es la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, pues dice que en los últimos días eso ocurriría. El pistoletazo del fin, pues lo he dicho antes, cuando se predicara, porque estas cosas había que anunciarlas, como había que anunciar lo que dice Revelación, el Apocalipsis 21:4, que va a haber vida eterna, que las lágrimas no serán más, ni habrá ya muerte. De modo que el pistoletazo es que hay que avisar a la gente, y dice que hasta que no se avisara a todos, cuando se predicaran las buenas nuevas en toda la tierra, entonces vendría el fin. ¿Y sabes qué? Pues que es que la tierra ya está predicada. Esto es fuerte lo que acabas de decir. Bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Sí, porque recuerdo que acabas de decir, y lo tengo aquí apuntado, Mateo 24:14, y has dicho que la señal sería, estas buenas nuevas del reino, se predicarán en toda la tierra habitada. Me hubiera gustado leerlo, pero... Sí, no, lo tengo yo aquí. Se predicarán en toda la tierra habitada. Hemos ganado tiempo así también. Muy bien, vamos, me ha dejado pensando con esto de que ya está toda la tierra predicada. Vamos a un corte publicitario y seguimos aquí charlando sobre el reino.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Tenemos más opiniones. Creo, don Amadeo, que quedan como 4 opiniones por lo menos, ¿no? Venga, y vamos a por ello. Usted que le encanta eso de estar para arriba y para abajo con nuestro compañero, con Sergio, y además que se lo trabaja, pero arduamente, ¿no? Venga, vamos a ver estas opiniones. Buenas noches. ¿Qué es para ti el reino de Dios? El reino de Dios es como un misterio que se tiene una esperanza para que se va construyendo conforme uno va viviendo para la hora de la muerte. Es la fe, digamos, que sería el intermedio, que a través de su palabra de Dios que se escucha, pues se enriquece, digamos, el espíritu de uno, en ese caso, para poder tener esa confianza de que a la hora de morir, pues el alma de uno se salve, ¿no? Tú, la parte del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, para ti, ¿qué significa eso? ¿O qué es lo que pides cuando estás diciendo eso? Se pide, o sea, digamos, personalmente para mí, pedir el reino es pedir la paz para todos, o sea, para en vida, o sea, poder disfrutar de la tranquilidad, ¿no? En el mundo, por ejemplo, se pide, venga a nosotros tu reino. Yo lo asocio con que venga a nosotros la paz, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? A través de ciertas personas que se predica con obras y también con su palabra, pues para que los demás puedan, digamos, mirar como espejo a una persona pues que es cristiana o que cree en Dios, digamos. Entonces, para ti, ¿el reino de Dios es algo literal o simbólico? Literal, y pues yo diría que es más que simbólico, es vida, digamos. Es vida para, digamos, yo desde mi punto de vista, digamos, yo creo que es vida, porque te enseña cómo vivir, digamos, en paz, sin tener que el otro, cuando salgas de la casa, el otro te apunte como te tire en la calle, digamos, te dispare, digamos. O que tengas enemigos que te puedan perseguir, que vivas mal, que tengas en tu casa conflictos con la mujer, con los hijos. O sea, a eso yo me refiero, a que, o sea, que con mi vivir, con mi forma de vivir, pues que le pueda servir a otro, ¿no? Con mi ejemplo, ¿no? Para usted, ¿qué es el reino de Dios? El reino de los cielos. Para mí no existe. No existe el reino de Dios. Es una invención del hombre. Entonces me dice que el reino de Dios es simbólico. No, simbólico no, una invención del hombre. Existen todas las religiones. ¿Por qué existen todas las religiones? Porque el hombre no se resigna a morir. Y como no se resigna a morir, siempre hay alguien que dice, no, tú no te mueres, vas al cielo. Y la gente lo coge. Pero en fin, consuela a la gente, pero no es creíble, no es creíble. ¿Qué es para ti el reino de Dios? ¿Qué es para mí el reino de Dios? Pues no lo sé, de verdad, porque no lo conozco. Si lo conociera, le podría responder.
Pero es que no puedo responderle a eso. Entonces, ¿usted cree que existe o que no existe? ¿Que es simbólico? ¿Literal? ¿Qué me diría? Unos dicen que sí, otros dicen que no. No se sabe si es verdad o no. Pero vamos, estamos en esta vida porque tenemos que estar, pero no sabemos por qué. Es lo único que le puedo decir. Vale, pero entonces dígame, usted entonces, para usted, ¿cree que existe o que no existe? Que no puedo decirle. ¿Cómo puedo decirle ni sí ni no? Si no lo sé. Es la verdad. Pues no sabiéndolo, no puedo responderle a esto. ¿Qué es para ti el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios en general yo diría que es el presente, lo que tenemos acá. Es la manera en cómo nosotros vivimos la vida. Ahí es donde para mí diría que encontraríamos el reino de Dios. Eso es para mí. ¿Y para ti entonces el reino de Dios es un reino literal o un reino simbólico? No, es un reino literal, es la manera en cómo tú vives, digamos, este reino que es la vida. Entonces lo digo literal, la manera en cómo tú lo llevas, lo vives todos los días. Y cuando, supongo que habrás rezado el Padre Nuestro muchas veces, ¿no? Sí. Y cuando llegas a la parte de venga a nosotros tu reino, ¿para ti qué significa eso? ¿O qué le pides? Bueno, yo creo que como todo ser humano lo único que pedimos es como tranquilidad y paz interior, que es lo que casi ninguno tenemos. Entonces, véngase tu reino, para mí tu reino es la tranquilidad que Él nos brinda, la paz interior más que exterior, ¿no? Más de la que las guerras y esto, no, más lo interior como lo vivimos. Eso para mí básicamente. Bien, pues después de ver estos vídeos, estas opiniones que han recabado nuestros compañeros, me da la impresión, y lo digo por supuesto con los máximos respetos de todo el mundo, pero que hay mucho desconocimiento en este aspecto. Dicen, bueno, pues yo creo que es la paz, yo creo no, pero se nota que hay mucho desconocimiento. Después de escucharte a ti explicarlo de una forma tan sencilla, este reino de Dios, volvemos a repetir, es un gobierno, así de sencillo, un gobierno, ¿no? Y luego he escuchado también el tema, ha habido algo que me ha gustado y es que dice que esto del reino está en la mayoría de las religiones porque las personas, decía uno de ellos, porque las personas no se resignan a morir. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, pero sigue montado en la pregunta es otra. O sea, no se resignan a morir y el reino que tiene que ver, se van a morir, se mueren de hecho, no, el hombre se muere. De modo que es un modo de querer explicar algo que no sabe cómo hacerlo. El reino lo que hará es quitar la muerte para siempre. Ajá. Porque justamente la vida eterna es justo lo contrario de lo que está pasando ahora. Ahora, la eternidad, antes has preguntado sobre la eternidad de Jehová y a hablar de la vida eterna, permitidme que os diga un detalle. El hombre está diseñado para vivir para siempre, porque esta es algo que también a la razón le puede poder, pero se nos ha dado un cerebro infinito, o sea, estamos usando nada. La evolución, según la evolución, las cosas se desarrollan según la ciega necesidad física, la ciega necesidad de tener un cerebro. Y luego, otra cosa que la ciencia ha demostrado es que nuestras células se renovan cada 7 años, el 100% de nuestras células. Es decir, que un niño recién nacido, cuando tiene 7 años, no le queda en el cuerpo ni una célula de las que tuvo al nacer. Y cuando tiene 14... Muchas las renovamos muy rápidas algunas, pero el ciclo de todas las células dicen que en periodos de 7 años es así. Eso podría ser eterno, si no tuviéramos el problema del pecado y la imperfección, y por extensión la muerte. Pero el hombre está diseñado para vivir para siempre. Yo querría preguntar, ¿quién ha inventado, la evolución ha inventado que el hombre se haga una herida y se repare sola? Pero esta maravilla... Y las heridas pueden ser muy diferentes y muy diferentes los sitios. O sea, puede ser en la piel, pero también puede ser un ojo, y el cuerpo está preparado para repararse. O sea, alguien lo ha preparado para vivir para siempre. Eso es digno de meditar lo que acabas de decir, y es cierto, es una cosa totalmente cierta. Y hablando de todo esto un poco, bueno, supongo que entonces habrá religiones falsas. Y digo yo, ¿cómo identificar la verdadera?
Porque supongo que será complicado o difícil eso. Pues la verdad es que no es difícil. La Biblia dice claramente que hay un camino ancho y un camino estrecho. Ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción. Además dice el destino. Y es ancho porque ahí cabe todo lo malo, todo lo que Dios no aprueba está en ese camino. Y es ancho porque no es cuestión, creo que ya la otra vez dije que no era cuestión de medidas, sino que es que ahí cabe todo lo que quiera el hombre hacer. Y en cambio también hay otro camino, que es la alternativa, y es un camino estrecho. Y quien anda por él alcanza la vida, al final está la vida. Pero es estrecho porque tiene que hacer la voluntad de Dios, o sea, está limitado. Esa sería, el que andan por el estrecho, la religión que es verdadera. Pero ¿cómo identifica uno la religión verdadera? Pues fíjate, lo vamos a hacer sentados en el sofá de nuestra casa, en una butaquita, en un cuartito de estar, ¿vale? La religión verdadera, pues por ejemplo dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, por el amor que se tienen, ¿correcto? O sea, identificas al grupo por el amor que se tiene. Estando sentado en tu casa, tú dices, vamos a ver, y dices el nombre de una religión, y dices, esta no es, porque se matan entre ellos, van a la guerra, hacen esto, corrupción, tal. O sea, tú mismo ahí borras. Sigue diciendo nombres, sigue diciendo nombres. Te tendrás que encontrar con unos que cuando chocas con ellos, viven por el amor. Por sus frutos los reconoceréis. Esto lo dice Jesús. O sea que no hace falta saber leer ni nada. El amor se percibe. Los frutos pues se ven. Bueno, pues una organización, ¿qué frutos produce? Pues lo mismo. Y vas tachando. Si hay guerras, se matan hasta entre ellos. O sea, cuando ha habido una guerra entre Francia y España, o pues católicos contra católicos, o protestantes contra protestantes. Pero ¿cómo puede ser eso? O musulmanes contra musulmanes. ¿Cómo puede ser eso? Algo falla. Algo falla. Entonces, lo que se espera es que la religión verdadera, por sus frutos, sea conocida. Tendrás que encontrarte una que diga, los frutos que produce son buenos. Pues hay solo una, porque una es la que va por el camino estrecho. Hay más. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les digo, dice Jesús. Bueno, ¿y qué dice él? Pues además de estas cosas que he mencionado, pues él, por ejemplo, manda a predicar. Y predicar como él predicó, de casa en casa, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Bueno, pues busca quién lo hace. Luego hay personas, los testigos de Jehová son los únicos que predican las buenas nuevas del reino. Alguno podría sentirse tentado a decir, no, pero hay otros que predican por ahí. Y es verdad, hay personas que andan por ahí y llevan su mensaje. Pero hay que notar que Jesús dijo que hay que llevar las buenas nuevas del reino, que es el tema del programa. ¿Y cuando te refieres a las buenas nuevas? Bueno, la buena noticia de que el reino va a resolver los problemas de la humanidad. Ajá. Y las buenas nuevas del reino solo lo predican los testigos de Jehová. Hay otras religiones que tienen un evangelio social, el evangelio de la liberación, y otros pues proponen promocionar a sus líderes, pero predicar las buenas nuevas del reino de Dios, esto solo lo hace los testigos de Jehová. Y Alfonso, por este motivo es que esta revista, que es una revista archiconocida en todo el mundo, la revista La Atalaya, aquí tenéis, voy a ponerla así para que lo vea la cámara. Sí, va con el programa. La revista La Atalaya, aquí tiene, debajo pone, anunciando el reino de Jehová. No de Cristo, de Jehová. El reino de Jehová. O sea, ha nombrado rey a Cristo, pero el reino es de Dios. Recordad, era una de las preguntas que hizo Mariano. ¿Por qué se le llama el reino de Dios? Porque es el reino de Jehová. Estáis muy enfocados, según veo, en esto del reino. Bien, si no estoy equivocado, y por supuesto si lo estoy, pues me corriges, esta revista es la revista a nivel mundial de más difusión, ¿no? ¿Por qué no miras en la contraportada? Sí. Ahí podrás ver la tirada media. Y esto contesta un poco lo que está haciendo este pueblo de beneficio de distribuir alimento espiritual a todas las personas que lo quieren. 52.946.000 ejemplares, repito, 52.946.000 ejemplares en 247 idiomas. De cada número. Esto es una bestialidad, ¿eh? Lo es.
Pero eso correspondería al reino de Dios, claro, eso no es una obra de hombres. Ya me explicarás quién podría hacer eso. Y además tú antes decías, lo tengo aquí apuntado, Mateo 24:14, que estas buenas nuevas del reino tenían que ser predicadas en toda la tierra habitada. Y cuando eso llegara, porque ya se ha avisado a todo el mundo, vendría el fin. ¿No te importa si leo este trocito que aparece aquí? No, para mí un placer. Dice que esta revista, la vuelvo a mostrar una vez más, la Atalaya, en este caso es ¿Qué piensa Dios de las guerras? Otro tema interesante. Bueno, dice que la Atalaya es una revista que tiene como propósito honrar a Jehová, el Dios soberano del universo. Consuela a la gente anunciando que el reino de Dios, un gobierno que se halla en los cielos, pronto acabará con la maldad y transformará la tierra en un paraíso. Además, promueve la fe en el rey reinante de dicho gobierno, Jesucristo, quien murió para que pudiéramos alcanzar la vida eterna. Esta publicación, editada sin interrupción desde 1879, es políticamente neutral y reconoce la Biblia como máxima autoridad. Así es. Y en esta conversación, pues claro, el abundar en la Biblia, lo que dice la Biblia. Algunas personas quizá, después de oír esto, a lo mejor van a decir, no, pero es que pero esto se sustenta con la Biblia. ¿Es creer o no lo que dice la Biblia? Porque lo que mencionamos lo enseña la Biblia. Hablando del fin que estabas comentando, ¿cómo va a suceder ese fin? Pues va a suceder, Jesús puso una ilustración, después de dar aquellas señales para que supiéramos dónde estábamos, Él dijo que sería como en los días de Noé. Y es muy interesante eso, porque Él dijo que como en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, es decir, no señaló las faltas de aquella generación que fue una generación violenta y mala, la que murió en el diluvio. Pero Él marcó la vida normal, como nuestros vecinos, buena gente. Claro, hay malos también, pero vamos a quedarnos con... Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué fueron destruidos? Pues dice Jesús que vino el diluvio y no hicieron caso. Es que Noé estuvo predicando 50 años que vendría un diluvio, que vendría un juicio, y la gente no hizo caso. ¿Por qué no subieron al arca? Porque no quisieron, no obedecieron. No hicieron caso. Pues eso va a ser exactamente igual ahora. Se está advirtiendo a todas las personas para que quien quiera haga caso. Si no hacen caso, pues ya saben que viene un juicio que realmente va a acabar con la maldad de este mundo. Pero con la maldad no significa solo con las personas malas, sino también con los que no hacen caso, porque han tenido la oportunidad de salvarse. Y eso nos afecta a todos, porque aquí en este plató hay buena gente. Doy fe, hay buena gente, pero claro, tenemos que hacer caso. Tenemos que hacer caso, no estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, ya, pero luego no hemos hecho caso. Pues cuando venga la gran tribulación, que está a punto de comenzar, fíjense que la gran tribulación comenzará con la destrucción de Babilonia, que es el imperio mundial de religión falsa, y la orden va a salir de la ONU, y está cociéndose. ¿Pero qué significa la tribulación? La gran tribulación, ¿qué es? Sí, que Dios va a eliminar lo que es malo de la tierra, va a eliminar lo que es malo de la tierra. En Daniel 2:44, me voy a ver si me atrevo a leerlo, Daniel capítulo 2, versículo 2:44, a ver, Daniel, ¿dónde estás? Si quieres lo leo yo. No esto será fantástico. José. Sí. Mariano, a ver, Daniel. Es que tendría que decir que me deja las gafas y... Te puedo ayudar si quieres. Claro. No es verdad. Dime a ver. Daniel 2. Y el 44 debe estar por ahí. Bueno, yo me he ofrecido voluntario, pero... Es que los focos estos deslumbran. Adelante, Mariano. A ver, espera, primero que lo encuentre. Daniel 2, Daniel 2, 44. Sí, vamos a ver. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Tributará y triturará y pondrá fin a todos estos reinos,
y Él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Muchas gracias, Mariano. O sea, en los días de aquellos reyes, Daniel da una profecía que enfoca al tiempo en que vendría Jesús con su reino, 1914. Y Daniel, el profeta, dice, en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo, es el tema del programa, establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y ahora dice, triturará y pondrá fin a todos estos reinos. Bueno, pues es cuestión de hacer caso, pero esto va a ocurrir, O sea, esta debacle, este deterioro de la sociedad humana, esto que estamos pasando de que vamos a morirnos porque la contaminación, ni el agua, ni... Dios va a decir, basta ya, se acabó. El tiempo que he dado ya se ha terminado. Y resulta que el día y la hora, dice Jesús, nadie lo sabe, solo el Padre. Esto es muy interesante porque significa que el Padre sí sabe el día y también sabe la hora. No es que no haya día y hora. Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre, pero el Padre sí lo sabe. Eso me recuerda como lo típico que se comenta, que no sabemos el día que nos vamos a morir, porque si lo supiéramos también sería algo bastante duro, ¿no? Y bastante fuerte. Pues Mariano, o sea, que es como una espada de Damocles que está ahí. Sí, pero pendiente. Fíjate que esto es para profundizar en ello, porque la verdad es que esa espada, aparte de la muerte natural que nos puede llegar por un hecho imprevisto o también por la vejez o una enfermedad, tenemos otra espada que es la de este juicio de la gran tribulación y está nuestra vida en juego. No sabes el día que te vas a morir, pero esto nos va a tocar a todos. ¿Querrías ir al médico o querrías evitar pasar por donde hay un derrumbe o querrías subir al arca en el tiempo de Noé y salvarte? ¿O querrías ahora pues hacer caso a Jehová y aceptar las buenas nuevas del reino? Vas a entrar en una nación limpia, feliz y que tiene la perspectiva de vivir para siempre. Bueno, don Amadeo, pues nada. Bueno, pues yo le preguntaría qué podríamos decir del Corán. ¿Del Corán? Del Corán. Y otros libros religiosos, claro. Del Corán. Del Corán. Bueno, del Corán, como todo el mundo sabe, pues es el libro sagrado que tienen los musulmanes, ¿no? Nada, ¿qué voy a decir? Es un libro de adoración de millones de personas, como le pasa a otros libros también religiosos, y el máximo respeto para ellos, ¿no? Pero sí querría señalar algunos detalles. Por ejemplo, la Biblia es el libro más antiguo que existe, mucho más antiguos que todos estos. Para ilustrarlo, la Biblia se comienza a escribir en el siglo XV antes de la era común, o sea, en el 1513 antes de la era común, y se acaba con el apóstol Juan en el primer siglo de nuestra era. Se tardó en escribir 1611 años, esos 66 libros. El Corán vino 500 años después, allá por el año 600, 630, 500 años después de la Biblia. Claro, un libro de historia de los musulmanes, de los árabes, creo que el título es de los árabes, Historia de los árabes, reconoce que las historias que tiene el Corán, muchas de ellas tienen su sustento en la Biblia. Puedo decir que no es que hayan cogido cachitos de la Biblia y metidos en el Corán, porque esto no lo han hecho, pero sí que las historias, los personajes, podría citar el nombre de montones, o sea, Moisés, el mismo Jesús, María, Zacarías. Si al Corán le quitamos todos esos personajes, pero claro, estaban antes en la Biblia, y eso le pasa también a otros libros que algunos son del siglo XVIII, relativamente moderno, ¿no? Como es el libro del Mormón, que insisto, son respetables porque son el medio con el que se usa para adorar, pero marcar esto, que la Biblia es el único, y eso sí lo digo, y quiero decirlo fuerte sin levantar la voz, que es el único que señala a Jesucristo como el Redentor, la Biblia, no a otros, sino a Jesús. Y luego también es el único que da esperanza de vida eterna. Si uno vive en armonía con lo que dice la Biblia, hay un texto que dice, Juan 17:3, dice, esto, y de paso ya contestamos a Mariano,
Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien enviaste, Jesucristo. O sea, primero, conocimiento. Si alguien aquí dijera esta noche, antes de irme, oiga, que lo que ha dicho me ha interesado, me ha impresionado, apúnteme que quiero ser testigo esta noche. ¿Cuál sería la respuesta? No lo sé. ¿Tú qué haces preguntas por ahí? Que no puede, supongo que no puede, claro. No puede, no. ¿Por qué? Tendría que, lo que se ofrecía en ese vídeo, primero estudiar, saber lo que envuelve y luego tomar su decisión, pero sería una decisión que realmente asumiría conociendo lo que está envuelto. Eso es muy bonito. Así no es cantidad, sino que lo que Dios busca es que las personas le amen, le lleguen a conocer y entonces entren en una relación de adorador mediante Cristo. Dice a los dos personajes, de ti, el único Dios verdadero. Esto lo está diciendo Jesús. Es una oración en Juan 17, el 3 dice, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien enviaste, Jesucristo, un enviado, Jesús. ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio, era el mediador. Bien, hay otra pregunta, nos quedan algunas preguntas y me gustaría llegar a poder plantear todas. ¿La evolución es científica, niega a Dios? Bueno, la evolución niega la Biblia. Niega la Biblia. La evolución lo que hace, y a la gente quizá le pueda prestar, porque no hay que dar responsabilidades a nadie, todo esto ha venido por casualidad. Pero en Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó. Dios creó los cielos y la tierra. Luego Él es el creador. Y en Revelación 11:4 dice que Él ha hecho todas las cosas y le debemos obediencia porque Él es el creador, es el que nos ha hecho. Y luego la manera en que estamos hechos, el testimonio que da la creación, Dios dice que es inexcusable. O sea, cuando uno contempla, dice que toda casa, la Biblia dice, y es un argumento que planteo aquí a todos, toda casa ha sido construida por alguien, mas el que ha hecho todas las cosas es Dios. Uno coge un lapicero que está de madera y por el alma del lapicero va un carbón, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, pues a cualquiera aquí le dice, esto se ha hecho solo, y es madera y carbón, se ha hecho solo. La respuesta consecuente e inteligente es, eso no se ha hecho solo. Entonces, ¿qué diríamos de lo que he dicho antes del cuerpo humano? O de el espacio celeste. Creíamos que había galaxias, nosotros vivimos en la Vía Láctea, pero es que hay miles de millones de galaxias que tienen a su vez miles de millones de estrellas. No chocan. Pasa una que deja una estela muy bonita por el espacio y dicen, dentro de 25 años la volveremos a ver, o dentro de 15 o 17, ¿no? El Hale, El cometa. El cometa, ¿no? Y le esperan, ¿no? ¿Y cómo le esperan? Chocará por ahí. Otra pregunta, Alfonso. Ya hemos visto que realmente, tú comentabas que estamos en el tiempo del fin, eso hemos ido viéndolo, ¿no? Y que lo que hay que hacer, si queremos participar de estas bendiciones que este reino va a traer a la tierra, es algo que a mí me ha gustado bastante, el apunte que has hecho de, no es cuestión de bueno o malo, sino de hacer caso, eso es muy importante, ¿no? Me parece muy importante. Pero hay otra pregunta, que es ¿por qué la Biblia es para ahora y no antes? Y discúlpame, Mariano, porque esa te tocaba a ti. Hazla, vuelve a hacerla. Sí, Mariano. Bueno, que ¿por qué la Biblia es para ahora y no antes? Sí, bueno, las promesas de Dios, primero Dios le dijo a Daniel, escribe, porque estas cosas son para el tiempo del fin, y el conocimiento será abundante. Dios marca cuándo, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que decir que es que era el tiempo oportuno para que esto ocurriera. Por ejemplo, la Biblia ha sido un libro escaso desde su nacimiento. Eran rollos, costaban muchísimo y muy poquita gente, probablemente eran colectivos los que poseían rollos para leer la Biblia. Fue hasta que Gutenberg inventó la impresión de molde que pudo disponerse de Biblias para otras personas, pero al principio estaban en latín
que ni siquiera muchos clérigos conocían, porque los clérigos conocían el latín para decir misa y algunos no muy bien. Pero quiero decir que eso del latín, si era un lenguaje en desuso, pues la gente no podía predicarse. Es decir, no había herramientas para predicar. Pero ahora estamos en una época en que Dios, como ocurrió con Noé, permite que su pueblo pueda dar a conocer las buenas nuevas a toda persona, Mariano, y que todos puedan comprenderlo, y todos pueden leer de la Biblia, porque en cada hogar es raro que no haya una Biblia, en cada hogar, y si no la hay es fácil de obtener. Y es curioso esto que comentas, porque estamos hablando de un libro que, vuelvo a repetir, si estoy equivocado tú me corriges, pero estamos hablando de un libro que ha sido, si no el que más, uno de los libros más perseguidos de la historia. Y es curioso que estás diciendo que efectivamente la mayoría de la humanidad tiene acceso a una Biblia que además es un libro que además de ser el libro más perseguido... Eso que citas es un milagro, porque siendo un libro condenado a la destrucción por sus propios amigos, porque han sido las religiones las que han querido eliminar la Biblia, que no la lean, que no... Y en cambio Dios ha hecho que esté disponible. Y tú decías antes además algo también muy importante, y es que es un libro que con la multitud de años que tiene, unos 3.600 años, tú cuando quieres ver un libro de 3.000 años vas a un museo. Y sin embargo lo tenemos todos aquí al acceso para poder estudiarlos y, como tú dices, beneficiarnos. Otra pregunta, don Amadeo. Bueno, pues rápido. Como me ha tocado de otra vez... Pero perdona que te corte, sí, muy rápida, porque tenemos que ir con una cosa que tiene Mariano Conde, vale, y tenemos que despedir. Venga, pues que nos diga qué hace un testigo ante un accidente muy grave. Muy grave, quiero decir con el tema de la sangre, ¿no? Sí, en general, si tienes un accidente muy grave, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que ya tú me decías que es que esto machacan mucho con esto del accidente y que se va a morir y ya, ¿no? Sí, eso. Bueno, la receta es la misma. Si en un accidente alguien se está desangrando, solo hay una posibilidad que hacer si es que uno no se muere, y es taponar para que no haya hemorragia y después poner sueros para restituir el líquido que haga que la sangre pueda moverse. Pero es interesante, porque la otra vez no lo dije y lo voy a decir ahora. Resulta que cuando viene la ambulancia a un accidente de ese tipo, nunca trae sangre para las personas accidentadas, porque no traen sangre del grupo de la persona que está muerta, primero tendrían que hacerle análisis. De modo que, en cambio, los sueros, pues estos son compatibles para cualquier persona. Así que si eso ocurre, los testigos de Jehová, pues aplicamos eso. Primero taponar, que no pierda más sangre, luego restituir el volumen para que el sistema circulatorio pues funcione, no tenga un colapso y nada más. Luego, como expliqué en el programa anterior, pues hay muchas técnicas. Bien, de gran final por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay una pregunta aquí muy rápidamente. ¿La homosexualidad es una tendencia nueva? Todos sabemos que, según la Biblia, no, ¿no? No, porque desde el mismo principio, con mucho orgullo, en el tiempo de Lot, uso la palabra orgullo aposta, muchedumbres iban por el medio de la ciudad buscando en la casa de Lot, sácanoslo para tener ayuntamiento con él, ¿no? Para tener relaciones con un hombre. Y eran hombres, y dice que iban jóvenes y mayores, o sea que es muy viejo. Pero luego las Escrituras marcan las cosas que Dios prohíbe, que no aprueba Dios, tiene autoridad para hacerlo porque somos sus criaturas. Entonces Él señala, entre otras cosas, pues la homosexualidad, hombres que se acuestan con hombres, mujeres que con un uso contranatural. Entonces lo que dice, en cambio, dice el apóstol Pablo a sus hermanos cristianos, en cambio, esto es lo que algunos de ustedes eran. O sea que algunos han entrado a la congregación cristiana de ese mundo, y no de ese mundo homosexual, sino porque los homosexuales no son distintos desde el punto de vista de la gravedad de otros colectivos. O sea, lo que quiero decir con esto es que tienen la oportunidad, pueden venir a nuestras reuniones, estudiar la Biblia. También como las puertas están abiertas para ellos. Abiertas, claro. Ajá. Ahora, con la ayuda de Dios, pues podrás superar esa debilidad, como el alcohólico tiene que superarla, el que tiene el vicio del tabaco, etcétera. Bien. ¿Interpretan los testigos de Jehová la Biblia de un modo literal? Y ya terminamos con... Está claro que no, que podemos discernir y entender que la Biblia no, en fin, tiene
al leer la Biblia podemos distinguir muy bien claramente cómo la Biblia se interpreta a sí misma, explica lo que quiere decir, y cuando es una hipérbole, una parábola, por ejemplo, por ilustrarlo, él dice, ustedes son la sal de la tierra. Bueno, pues los que son literalistas pues dirían, no, somos sal, no somos sal, es una ilustración que, en fin, usa Jesús para mostrar, ¿no? O el ojo, la paja en el ojo ajeno y la viga en el tuyo, pues no es que tengamos una viga ni... Claro. O sea, la Biblia se distingue muy bien cuando se habla de esta manera, con figuras retóricas, y cuando realmente pues hay que obedecer. No robes, pues eso sí que no tiene otra lectura, ¿eh? O no cometas fornicación, pues eso no tiene otra lectura, esto es así. Muy bien. Tenemos algo de parte de Mariano Conde que nos ha resumido esto del reino. Un resumen, efectivamente. ¿Cómo él sabe hacer? O sea, a la forma de Mariano Conde, ¿eh? Vamos a escucharle. Hace 3600 años un profeta relató de buena tinta el libro primero de la Biblia, la llegada de heredero aquí en la tierra. En capítulo 3, sexto versículo, se inicia el comienzo de batalla, Adán y Eva rebelándose con saña contra el que fue dador de sus entrañas. De Jacob, el que fuera cuarto hijo entre 12 las tribus de Israel, descendiente de Judá, a Jesús quiso, nuestro padre ver aquí para ser rey. 4 jinetes que cabalgan por 5 continentes con ahínco, extendiendo a su paso fiero abismo. Pediremos a Jehová, con gran prestancia, que llegue su reino de abundancia e impere su presencia en Jesucristo. Él pondrá así fin a males 6, guerra, delito, violencia, injusticia, trato parcial, dará abundancia, trabajo, vivienda, bálsamo sin muerte, vejez ni enfermedad. Resurrección de la muerte, ya fuese por violencia o natural, logrando que la tierra así veréis convertida en paraíso terrenal. Separando ovejas de las cabras, a los mansos y rectos salvará, pondrá fin a terrenales reinos, causante de un sufrir que no hay igual. Ni 2 fortunas, ni 7 filtros, ni 6 centurias, ni 3 poderes valen lo mismo que la venida del cáliz vivo en Jesucristo. Muy bien. Bueno, voy a decir, además de estar impresionado, es un verdadero artista, voy a decir lo mismo que dije la otra vez, pero no se lo puedo decir a otros aquí. Le dije, ¿te acuerdas lo que te dije? ¿Cuándo te bautizas? Te dije. Bueno, sí, yo me acuerdo. Sí. ¿Lo oíste? Sí, lo oí, sí, lo oí, sí. Que ¿cuándo te bautizas? Bueno, yo he dicho esta noche que si alguien quiere apuntarse para ser testigo de Jehová no puede. Pero claro, Mariano revela tal conocimiento en sus poesías que ya puede. Claro, porque dice, esto es el conocimiento, ¿no? La vida eterna significa bueno, el conocimiento que da vida eterna. Sí, pues, a mí me gusta con el tema de la poesía, pues profundizar en cualquier tema, en cualquier disciplina, en cualquier. Pero muy bien. Entonces, bueno, y, hombre, acéptamelo como un presente. Te lo agradezco. Bien, pues me están haciendo ya señas de que hemos terminado. Alfonso Alonso Manzanal. Sí, yo solo querría decir una cosa muy breve. Venga. Nuestra audiencia, seguro que le apetecería hacernos alguna pregunta en este plató. Yo lo que les exhorto es que cuando vean a un testigo de Jehová, no importa en qué parte del mundo, lo aborden y le hagan esas preguntas. Muy bueno. Y realmente entonces podrán incluso pues, desarrollar conversaciones, discusiones en el buen sentido de mi postura, la tuya, y poder así compartir la verdad y lo que conocemos. Alfonso Alonso Manzanal, ha sido una vez más un placer tenerte con nosotros, hablar de un tema que a partir de ahora vamos a saber mucho mejor de qué estamos hablando cuando decimos venga ese reino. Alfonso Alonso Manzanal, ya sabéis, delegado de Información Pública de los Testigos de Jehová aquí en Madrid. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos mucho más qué es ese reino que pedimos cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Muy bien, y yo a vosotros. Muchas gracias a todos y muy en especial a Mariano. Muy bien. Pues ahora seguimos con nuestra sección, ya sabéis, con Ana Tamariz, con un excepcional ilusionista como es Anthony Blake, todo ello aquí después de este corte publicitario.